para Turbonet en Latinoamérica y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las funciones que en este momento estamos considerando como una de las más importantes para la parte de comunicación a nivel de temas de radio y obviamente enfocándonos en la parte del GPS. Esta función es el GPS Tracker. Y pues vamos a hablar durante toda la presentación sobre el por qué es importante, cómo implementarla, cómo funciona, qué tipos de configuración requiere y adicionalmente vamos también a hablar sobre algunas pruebas que ya hemos realizado con esta herramienta. La idea es que ustedes se lleven todo el conocimiento de esta nueva función que realmente estamos considerando, como les comentaba, una función muy importante. Y bueno, pues todas las preguntas que tengan, con muchísimo gusto, quedo acá muy pendiente. Si quieren las van dejando en el chat de preguntas y al final de la sesión las vamos contestando. Y pues bueno, sobra de antemano agradecerles por la asistencia y espero pues que realmente sea unos conceptos y una información muy valiosa que se puedan llevar para la implementación con sus clientes. Entonces empezamos con esta base y con esta frase de que los radios también tienen memoria. No sé si muchos de ustedes han escuchado o bueno, cuando hablan de temas del radio, no, que la tarjeta opcional tiene... muchos de pronto, bueno, pero se pueden preguntar para qué yo requiero esa memoria. Una de las funciones que nosotros como Turbonet estamos implementando es esta función de GPS Tracker. Entonces es para que tengan presente ese concepto como parte inicial de la sesión. Empezamos entonces con una apertura al tema del GPS. En este momento en el mundo vivimos en un mundo donde realmente la parte del seguimiento es algo muy importante, tanto para la parte personal como para la vida laboral, para poder llevar el seguimiento de personas, de activos, de vehículos, etcétera. Entonces, pues como ustedes saben, ahora incluso con el tema de celulares, el tema del GPS es algo muy importante. Tenemos diferentes constelaciones de satélites que cada día están creciendo para darnos una mejor precisión y una mayor capacidad de visualización y de seguimiento para las diferentes unidades. Y para muchas de las operaciones de algunos de nuestros clientes, el tema de GPS es algo vital, donde realmente poder tener el seguimiento de una persona puede casi que significar la vida, en algunos casos, del usuario que está utilizando este dispositivo de GPS. Entonces hay que analizar y hay que empezar teniendo en cuenta y entendiendo que el tema del GPS es algo muy importante y pues que la idea es poder ir ofreciendo soluciones que estén acorde a las necesidades de nuestros clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos analizar un poco, esta diapositiva me parece muy interesante, porque para algunos de nuestros clientes el seguimiento del personal y de vehículos dentro de la empresa puede llegar a ser algo complicado o algo difícil dentro de sus operaciones. Muchos de nuestros clientes manejan, puede ser sistemas de GPS, muchos utilizan el sistema de mototurbo, pero hay algunos otros que de pronto quieren llevar ese seguimiento de activos y de personas, pero puede llegar a ser en algunos casos difícil e incluso peligroso. Entonces la idea para ustedes es que se pueda ofrecer una solución de GPS pues que pueda el cliente como tal estar seguro de la calidad y de la validez de la información y pues teniendo en cuenta eso no van a necesitar un James Bond para hacer el seguimiento como tal del personal o de las cosas. Ya ustedes van a poder ofrecer una solución bastante completa y pues bastante interesante para sus clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces ya vamos a analizar un poco más qué es una solución de GPS. Cuando hablamos de seguimiento de GPS, ¿a qué nos estamos refiriendo? Iniciamos entonces con la parte de posicionamiento en tiempo real de las unidades en un mapa. Entonces, las unidades o los localizadores de GPS, en este caso los radios, se les entregan a una persona y pues de acuerdo al recorrido o a la actividad que maneje esa persona, esa localización se va a ir plasmando en un mapa donde vamos a poder visualizarlo en evidentemente un software de gestión como Turbonet. Luego tenemos por otro lado el historial de localización del GPS y la parte de velocidad. Si bien ya tenemos la información en tiempo real y podemos ver
a las unidades de radio moviéndose dentro del mapa, es muy importante tener el historial y poder hacer consultas de acuerdo a esta información, es decir, que no solamente se vea en tiempo real, sino que adicionalmente podamos llevar un histórico de las rutas, de la localización e incluso de la velocidad que puede estar manejando un radio en algún momento. Eso es algo pues también muy importante dentro de una solución de GPS. Adicionalmente, tenemos la parte de las analíticas, en este caso en la parte del tiempo de conducción y distancia. Entonces vamos a poder analizar, por ejemplo, en un vehículo que maneje un radio, que tenga GPS, vamos a poder analizar qué tiempo de conducción estaba manejando y la distancia que has recorrido en ese determinado tiempo. Esto pues ya nos va a poder ofrecer diferentes tipos de análisis y de gestión según esta información que recibe la parte del GPS. Por otra parte, tenemos otro tipo de analítica, pero ya un poquito más avanzada porque ya estamos yendo hacia el perfil de conducción de la persona. Entonces, analizamos si esa persona que está de igual forma en un vehículo está manteniendo los parámetros de conducción permitidos por la compañía, por ejemplo, si el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora, que la persona los cumpla o si está pasándose de ese margen o si de pronto está yendo muy despacio, también puede ser. Entonces ya vamos a poder analizar un poco más al detalle del perfil de conducción de cada uno de los usuarios que están manejando pues, los vehículos, en este caso un ejemplo del cliente. Adicionalmente, algo pues muy importante, que soportamos diferentes tipos de mapas. Obviamente una solución de GPS se debe estar plasmada en un mapa. Como tal, Turbonet maneja diferentes tipos de mapas online. Manejamos MapLink, manejamos Google Earth, bueno, y diferentes mapas online gratuitos, pero adicionalmente vale la pena resaltar que también podemos integrar mapas personalizados de los clientes. Esto es algo muy importante para este tipo de clientes. Por ejemplo, imaginémonos una mina que está en un lugar pues de remoto acceso. Esta mina, si vamos por Google Earth a mirar la localización de la mina, se ve una mancha verde, porque de pronto la imagen satelital no nos da la calidad que el cliente quiere tener. Pero puede que el cliente tenga un mapa creado por él, donde podamos cargar esa cartografía en el software de Turbonet y así poder analizar y poder visualizar las unidades de radio dentro del mapa del cliente. Entonces, para que tengan en cuenta que tenemos diferentes tipos de opciones y esas opciones pues ya las pueden utilizar o ofrecérselas al cliente según la necesidad. Y adicionalmente, para una solución también de GPS, algo muy importante es el control de las geocercas. Para de pronto los que no tienen muy claro el tema de qué es una geocerca. Es una región o una área específica, que puede ser en este caso un área o incluso puede ser una ruta, a la cual está asociada una regla. Que por ejemplo, la persona no salga de esta región o no entre a esta región o que no permanezca más de 5 horas en esta región. O incluso si es una ruta, de pronto para un bus, saber que esa persona, esa es la ruta que tiene que estar cumpliendo y que debe estar dentro de la ruta todo el tiempo. Hemos tenido casos de algunos clientes que cuando implementan el sistema de radios y el sistema de comunicación con la parte de GPS, ven que la persona tiene que estar trabajando, pero se ve en el GPS como va para la casa, vuelve al trabajo. Entonces este tipo de analíticas son los que se pueden ofrecer con una solución de GPS y con la configuración de la parte de geocercas, porque la idea es poder restringir o generar diferentes reglas asociadas a áreas o rutas específicas. Estas áreas se configuran en el mapa, se dibujan según el área o el lugar que se quiera limitar y pues realmente es muy sencillo de configurar. Entonces, estos serían como tal los factores más importantes de una solución de GPS y pues esos son realmente los objetivos que se tienen cuando se quiere implementar una solución como estas. Pero entonces ahora ya vamos a hablar un poquito más sobre el sistema de radio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Estamos trabajando con un sistema que es un sistema de radiocomunicaciones mototurbo, donde estamos intentando administrar diferentes datos. Entonces tenemos lo que es la parte de voz, lo que es la parte de GPS, la parte de mensajería de texto, telemetría incluso en algunos casos. Y pues realmente esto es bastante información y los radios, como ustedes se están dando cuenta, cada día están avanzando más y van a seguir
implementando o añadiendo más tipos de datos, probablemente en un futuro, a sus operaciones y sobre la misma tecnología. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que estamos trabajando sobre un mismo canal de radio. Si bien los radios siguen teniendo nuevas funciones y tienen diferentes tipos de datos, el canal de radio sigue siendo el mismo. Los 12.5 de canal de ancho de banda, que es lo que tenemos, siempre va a ser el mismo. Entonces aquí tenemos que empezar a analizar. Y ya aquí es donde el tema del GPS empieza a tener como sus puntos a consideración. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un sistema de radios, y en este caso un sistema digital mototurbo, el sistema normalmente siempre le va a dar prioridad a la voz. Entonces, ¿qué pasa cuando el canal está ocupado en voz y las posiciones de GPS o de mensajería de texto o de telemetría, la información que se quiere enviar, pues el sistema siempre le va a dar prioridad a la voz y estos datos van a quedar como en un segundo plano, ocasionando que en algunas veces se pierdan, porque evidentemente el canal está ocupado. Entonces hay que entender este concepto y de aquí es realmente de donde se basa la solución del GPS Tracker. Y bueno, para analizar un poquito más, ya yendo un poco más de la parte técnica, quienes conocen un poco sobre el tema de la configuración de mototurbo, quiero que analicemos un poco sobre el concepto de tiempo real, porque muchos de nuestros clientes, el tema de GPS, como les decía inicialmente, es algo muy importante y lo que requieren es posicionamiento en tiempo real. Pero entonces, para analizarlo en términos del sistema de radio, deberíamos ir a analizar el System Planner, que yo me imagino que muchos de ustedes, muy juiciosos, lo leen antes de hacer alguna implementación o algún diseño de un sistema. Pero realmente es una herramienta muy importante que nos dice todos los datos, información y consideraciones que debe tener el sistema. Y hablando en términos del GPS, pues es muy claro dentro de la norma o de las condiciones que se deben seguir para el diseño del GPS. ¿Qué nos dice entonces el System Planner? Que con un canal de reversión de GPS en el sistema mototurbo podríamos tener máximo 60 actualizaciones por minuto por slot. Y con un sistema de GPS mejorado, para quienes conocen esta licencia, podríamos tener un máximo de 140 actualizaciones por minuto por slot. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros pensamos o le intentamos ofrecer al cliente bajo el concepto de tiempo real, de tiempo real, realmente no es tiempo real, porque estamos teniendo actualizaciones que como mínimo van a ser por un minuto en un canal de reversión de GPS. Ahora analicemos que hay algunos casos donde el cliente quiere compartir voz y datos y evidentemente en esos casos las actualizaciones van a tener un periodo de actualización mucho más largo. Entonces hay que analizar este concepto y pues tener en cuenta que el canal o la capacidad del sistema de pronto puede estar un poco más desfasada de lo que creeríamos en tiempo real. Y ahora vamos a analizar cuáles son los factores que afectan este seguimiento por GPS. Entonces los factores principales, que como les veíamos anteriormente, el intervalo de actualizaciones son realmente lentos para algunos tipos de clientes, porque cuando a un cliente le ofrecemos una solución de GPS, él quiere ver el radio moviéndose tal cual cada segundo, cada movimiento que está teniendo el radio. Y eso realmente es algo un poco complicado bajo los parámetros que pues ofrece el sistema mototurbo. Por eso es que nosotros cuando vamos a ofrecerle a un cliente una solución, le decimos, no, mira, las actualizaciones son de 5 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto, según la cantidad de radios que tienen. Y evidentemente muchos clientes trabajan muy bien con estos parámetros, pero hay algunos que sí de pronto un poco más. Otro de los factores que nos afectan el seguimiento por GPS es cuando el canal o el radio se encuentran ocupados. Como les decía, por ejemplo, si el canal está ocupado en voz, el sistema como tal va a intentar, los otros radios van a intentar enviar GPS, pero el canal que vimos que es el pequeño canal va a estar ocupado porque no tenemos como tal la disponibilidad. Por eso es que se utilizan temas de reversión de GPS, de un canal dedicado, etcétera, para mejorar estas funciones. Otro factor que afecta la parte del GPS es cuando no tenemos cobertura de RF. Si bien todos sabemos que en este momento o cuando se implementa un sistema de radio, la operación como tal de los radios van a estar atadas netamente a la cobertura de los repetidores.
si mi repetidor tiene una cobertura de 30 kilómetros, después de esos 30 kilómetros los radios ya van a quedar por fuera, no voy a saber la localización de esos radios, incluso, bueno, la parte de voz evidentemente también va a estar por fuera. Pero entonces estamos muy atados a la cobertura de RF para las operaciones como tal de clientes. Y también otro factor que nos afecta mucho es cuando no se tiene señal de GPS. ¿Qué pasa cuando estamos dentro de un túnel, cuando estamos en un edificio, cuando por algún X o Y tema el radio no está recibiendo señal de GPS? Pues eso no nos va a permitir llevar un buen seguimiento de la actividad del radio. Entonces, estos factores, ¿cómo los vamos a ver que nos están afectando en la parte del seguimiento? Primero, que no vamos a tener posiciones actualizadas, que vamos a tener de pronto intervalos de localización donde no tenemos esos detalles de la actividad de los usuarios. Vamos a tener vacíos en el historial, no van a haber datos relevantes para analíticas. Todas las analíticas que les comenté inicialmente, del análisis del perfil de los conductores, de la velocidad, etcétera, pues no vamos a poder tener datos que nos permitan llevar estas analíticas del sistema. Y adicionalmente no vamos a tener un control de la velocidad ni de las geocercas, porque si estamos colocando, por ejemplo, una actualización de cada 10 minutos y la persona salió de la geocerca, la idea es poder tener esa alarma en el momento que sale, no a los 10 minutos donde pues ya salió y está por allá, ya ha roto la regla como tal de la geocerca. Entonces, este sería como tal el análisis a nivel de los factores que nos afectan en este momento la parte de localización y que de pronto muchos de ustedes con sus clientes han tenido como tal estas observaciones bajo el sistema de GPS en el tema de radios. Aquí como tal ya lo podemos ver gráficamente. Vemos entonces las rayitas rojas que nos están señalando los intervalos donde no sabemos qué pasó o cómo ese radio se desplazó de un punto A a un punto B. ¿Por qué? Porque el canal pudo estar ocupado, porque el intervalo de GPS era muy alto, porque de pronto, bueno, porque el radio de pronto no tomó señal de GPS, pero entonces podemos analizar que, como les digo, hay algunos clientes que, bueno, para ellos de pronto el tema del GPS no es tan importante, pero de clientes de seguridad privada o de clientes donde las operaciones realmente necesitan llevar un detalle, pues una solución como estas puede ser un poquito desfasada a lo que ellos están requiriendo a nivel de localización. Entonces esto pues para que lo tengan acá presente de una forma visual. Y ya hablando sobre el diagnóstico y sobre, bueno, analizando ya todo lo que hablamos de los problemas y el análisis de la parte del canal de datos, etcétera, el diagnóstico es que el canal de comunicación es muy limitado para las necesidades de sus clientes. Para esos clientes que, como les digo, requieren llevar un seguimiento paso a paso de todas las operaciones de los usuarios. Entonces, ese sería como tal el punto principal para tener en cuenta, que el canal como tal está limitado y que lo estamos utilizando en voz, porque finalmente el sistema principalmente es para la parte de voz, pero la idea es poder dar una solución a esta parte de datos que puede quedarse como en un segundo plano. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y todo lo que hemos hablado y analizado en esta primera parte, la pregunta es si existe alguna solución para este tipo de inconvenientes o este tipo de limitantes realmente que puede generarnos el tema del GPS. Y la respuesta es que sí existe una solución y es el Turbonet Swift GPS Tracker. Esta función hace parte de como tal todo nuestro portafolio de soluciones Swift. Estas soluciones están asociadas directamente a la tarjeta opcional de los radios. También manejamos un hardware adicional en el cual se puede configurar como nuestro DT500, otros equipos adicionales, pero como tal la idea es que ustedes tengan claro de que esta función puede operar directamente con la tarjeta opcional genérica que viene en los radios. Para los que no lo tienen claro, la serie 8000 ya incluye la tarjeta opcional, la serie 5000, 6000 y 4000 no la incluye, pero se puede adquirir de forma adicional y se compra y se le instala al radio. Y con esto ya se le puede activar esta licencia de Swift GPS Tracker y con esto tener ya el seguimiento
que les voy a explicar más adelante. Entonces, como pueden ver, solamente para mencionar las funciones que tenemos, en la parte de localización tenemos el almacenamiento de GPS en esta tarjeta opcional, configuración de geocercas, configuración de velocidad, y también podemos configurar opciones como la parte de hombre caído, detección de impacto, no movimiento y trabajador solitario. Creo que muchos de ustedes ya conocen este concepto, solamente se los recuerdo, pero estas opciones ya están un poco más enfocadas a la seguridad de la persona, es decir, si tiene alguna alarma de hombre caído, etc. Y también tenemos funciones asociadas a la parte de telemetría. Entonces, como tal, como les digo, solamente la parte de almacenamiento de GPS, que es lo que vamos a explicar durante esta sesión, es solamente una parte de todo el portafolio que están enfocados en la tarjeta opcional genérica de los radios. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a analizar ya en términos puntuales qué es el GPS Tracker. Entonces, la idea es obtener GPS detallado, ese GPS que nos piden los clientes en tiempo real, o bueno, si bien no va a ser en tiempo real, por lo menos vamos a tener la precisión exacta de lo que ellos necesitan, ahorrando el canal de radio, que es lo que les estaba comentando. Ese canal que tenemos saturado, la idea es poder optimizarlo al máximo y ahorrar los recursos que estamos manejando en este momento. Entonces, analizándolo ya un poco más al detalle, vamos a poder tener intervalos de GPS de hasta 2 segundos como mínimo, es decir, eso va a ser como el mínimo intervalo de configuración del GPS, pero pues obviamente ya esto es algo mucho más detallado a lo que teníamos anteriormente con intervalos de 1 minuto, que era lo que estábamos hablando en la presentación, la parte inicial. Luego tenemos que vamos a enviar un paquete de coordenadas de GPS. Entonces, este paquete va a permitir tener hasta 60 coordenadas almacenadas en el paquete. Ay, perdón, qué pena. Ya. Entonces, vamos a tener esta parte de almacenamiento, es decir, que ya no vamos a enviar un bit o un paquete con una sola coordenada, sino que en un paquete vamos a enviar hasta 60 coordenadas del radio. Y adicionalmente, este archivo de coordenadas de GPS, este paquete que les comento que tiene 60 coordenadas, va a tomar como máximo 1.5 segundos para enviarse sobre la red de radio, pues que realmente es algo bastante óptimo para hacer 60 coordenadas. Vamos a tener un máximo de 800 actualizaciones por minuto por slot. Evidentemente esto no es para diferentes radios. Vamos también a manejar un almacenamiento de 8 megabytes, que es equivalente a 500.000 eventos. Aquí debo aclarar que esta capacidad no es solamente para temas de GPS, sino que también se pueden almacenar otros datos, velocidad, etcétera. Pero pues realmente son bastantes datos que pueden estar asociados a la memoria del radio. Y adicionalmente, o sea, ya tenemos claro que el radio como tal lo que va a hacer es almacenar las coordenadas que no se puedan llegar a enviar por los factores que vimos inicialmente, porque de pronto el radio estaba fuera de la cobertura o porque el canal estaba ocupado, etcétera. Pero adicionalmente, con esta función del GPS Tracker, vamos a poder ofrecerle al cliente un seguimiento inteligente. Cuando me refiero a inteligente es que evidentemente el radio va a entender cuándo enviar o cuándo no enviar un dato de GPS. Esto con el fin de optimizar aún más el canal de GPS. Es decir, no es que solamente vaya a guardar la información cada 2 segundos y ya, sino que pues aquí vienen las restricciones o pues las condiciones más bien que podemos configurar con esta parte. Entonces, por ejemplo, si el radio va en una misma dirección, si el radio sabemos que va directo en una sola, en un solo sentido, en una sola dirección, pues no voy a necesitar enviar más coordenadas. De pronto voy a necesitar enviar otra coordenada cuando el radio genere un giro, porque ahí ya sí me va a dar como un diferencial para yo poder monitorear la ruta que esté manejando el radio. También, por ejemplo, debemos analizar qué pasa cuando el radio se detiene, cuando el radio para. En ese caso, si el radio se detiene por 2 horas, la idea es que no me llene el canal enviándome 2 horas la misma coordenada, sino que el radio entienda que está
detenido en un lugar y que esa coordenada va a ser la misma hasta que el radio genere algún movimiento y de ahí ya me empiece a enviar otro tipo de coordenadas, pues otro seguimiento, otro almacenamiento. Como les comentaba, si el radio gira, la condición es que inmediatamente envíe esa ubicación, porque si venía en una sola ruta, en una sola dirección y genera un giro, ahí es donde vamos a necesitar otra coordenada para poder llevar la ruta del usuario, del radio. Y también si tiene una alta velocidad o si el radio empieza a tener diferentes tipos de aceleración, de velocidad, dentro de su operación, poder configurar que nos envíe más de la información de GPS más detallada o menos detallada relacionado con la velocidad que maneje el radio. Entonces, este tipo de configuración, como les dije, lo que hace es hacer inteligente al sistema y pues poder ahorrar mucho más recursos de que solamente almacenar la información y pues malgastar esos 8 megas que nos ofrece el radio. Como les decía, también es posible mantener la parte de coordenadas y la parte de eventos en regiones, velocidad y aceleración. Como tal, estas serían las funciones principales del GPS Tracker. Esto entonces sería lo que nos envía un radio en un paquete de GPS, de los que les estaba comentando. Aquí, por ejemplo, tenemos 42 puntos, donde vemos la fecha, evidentemente la fecha, la hora. Estas actualizaciones fueron cada 4 segundos. Vemos la posición, las coordenadas como tal del radio, la dirección y la velocidad. Como ven, esos son los datos que podríamos almacenar en un solo paquete. No solamente las coordenadas, sino también dirección y velocidad, que es lo que les estaba comentando anteriormente. Entonces, esto sería lo que nos va a enviar un paquete, o lo que va a almacenar como tal el radio en un paquete de un Swift GPS Tracker. Y adicionalmente hay que tener, ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto dónde lo configuro? ¿O cómo hago este tipo de configuración? Muchos de ustedes conocen el CPS de Mototurbo, donde se hace la programación convencional de los radios. Pues nosotros tenemos un CPS Suite. Es una herramienta para hacer la programación como tal de estas funciones y de otras, como las que les comentaba de hombre caído, etcétera. Pero puntualmente, esta interfaz que vemos en este momento está asociada a la parte del GPS Tracker. Entonces, tenemos dos tipos de configuración. La primera, que es la configuración de para seguimiento en tiempo real, es decir, cuándo el radio me va a almacenar la información. Entonces, primero me va a preguntar por dónde quieres enviar la información. Muchos de ustedes de pronto relacionan esta parte a la configuración que tenemos en el CPS, donde decimos, ok, envíeme la información de GPS por el mismo canal o por un canal de reversión. La idea con esto es que lo hagamos de la misma forma. ¿Por dónde quieres enviar la información que está almacenando el radio? Entonces ustedes le configuran por el canal seleccionado, por el canal de reversión de GPS, etcétera. Adicionalmente, le vamos a poder decir, ok, analice o almacene los datos cada X metros, o de pronto cuando el ángulo de dirección cambie, o de pronto cada X segundos. Entonces, esto ya son parámetros completamente configurables que ustedes pueden programar según los requerimientos. Y luego vamos a hacer una configuración de cada cuánto o cómo va a enviar ese reporte el radio. Listo, ya sabemos que almacenó la información, pero entonces ahora, ¿cómo va a enviar ese reporte? Entonces, que me envíe el reporte cada 1000 metros, un ejemplo, o cada 120 segundos. Y que cuando intente enviar ese reporte, haga solamente 3 intentos, cada 15 segundos, que es el intervalo de reintentos. Entonces, ¿qué pasa? Así de esta forma el radio va a saber y pues ya dentro de su operación va a estar enviando ese reporte constantemente al software de Turbonet para que se mantenga como tal la información de estos datos almacenados. Pero entonces, ¿qué pasa si el reporte por X o Y motivo estaba fuera de cobertura o por algún motivo no se alcanzó a enviar? Entonces, si por ejemplo después de los 3 reintentos, cada 15 segundos el radio no pudo enviar el reporte, de todas formas va a poder almacenar coordenadas cada 50 metros y esas coordenadas se van a poder descargar en el software de Turbonet. Entonces, esta como tal es la herramienta de configuración. Aquí hago un paréntesis muy grande para comentarles que si quieren hacer demos de esta herramienta, si quieren verlo, como nosotros también lo hemos probado durante las, no sé, a veces es una muy buena opción
llevar dos radios, un radio con la función activada de Swift Tracker y otro sin la función de Swift Tracker, y realmente se nota la diferencia. Entonces el paréntesis aquí es para que por favor hagan la prueba, nos soliciten a cada uno de sus representantes locales para hacer estos demos, porque realmente es algo muy, muy importante y valioso para la operación de GPS. Y bueno, continuando con la parte, ya hablando de la parte de descarga de datos, ya vimos cómo almacenamos los datos y desde qué herramienta se configura la programación en los radios. Ahora ya vamos a ver en TurboNet cómo se llega a descargar estos datos. Entonces, tenemos un intervalo de descarga de 12 horas. Bajo esta descarga vamos a poder hacer corrección y optimización. Perdón, que acá se me está como cerrando la ventana, listo. Vamos a ver un intervalo de, vamos a ver la corrección y optimización. El software va a poder hacer como diferentes correcciones según la información que nos envía el radio de GPS. Y vamos a ver la reproducción en tiempo real y la posibilidad de almacenar esta información en la base de datos. ¿Qué significa esto? Que cuando el software hace una descarga de la información que tiene el radio, ok, el software la recibe, pero yo soy quien decido si la quiero almacenar o si no la quiero almacenar en la base de datos, porque obviamente esto me va a ocupar mucha más capacidad o memoria en la base de datos que tengamos configurada. Recuerden que TurboNet trabaja bajo SQL. Entonces, esta información la vamos a tener almacenada. Ustedes van a decidir, si la quieren almacenar o si no la quieren almacenar, si de pronto la quieren tener solamente como consulta o para visualización de X periodo de tiempo. Y aquí entonces vamos a empezar a hablar, como les decía, sobre las pruebas que hemos realizado y que nuestro equipo como tal ha hecho con los diferentes radios que manejamos y adicionalmente con esta función. Entonces, en esta imagen podemos ver claramente en azul un radio trabajando con el GPS convencional de mototurbo y en rojo un radio trabajando con el GPS Swift de TurboNet. Se le configuró un intervalo de 3 minutos y como pueden ver acá se ve totalmente la diferencia en la precisión de las posiciones. Tenemos, como les decía, un intervalo donde no sabemos si el radio llegó volando o de qué forma llegó de un punto a otro, y en rojo sí podemos ver todo el detalle preciso de las coordenadas que nos envía el Swift GPS, el GPS Tracker. Entonces esto pues para que lo tengan presente, y como les decía, la idea es que ustedes también lo puedan probar y lo puedan ver dentro de las operaciones de ustedes, de sus propios radios. Otra función, esto es otra prueba, pero esta me parece una función bien importante que ya está asociada como más a la interfaz del software, y es la descarga automática de los datos perdidos cuando se vuelve a la cobertura del radio. Entonces, un ejemplo, podemos ver en la primera imagen, en la imagen superior, que tenemos las coordenadas del GPS, pero tenemos un vacío, o sea, una recta, que para nosotros podría ser un vacío o una falta de información de GPS. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si el radio se salió de la cobertura o por X o Y motivo no pudo obtener los radios el sistema, el TurboNet, en ese periodo de tiempo, se hace un clic manual en la línea, como pueden ver, en la línea donde tenemos ese vacío, y se le hace la opción de solicitar los datos faltantes. De esta forma, lo que va a hacer el software es en ese intervalo solicitar los datos de GPS y hacer el dibujo inmediato sobre el mapa de la información que recogió de ese periodo de tiempo. Luego, como les decía, ustedes deciden si lo quieren almacenar o no lo quieren almacenar en la base de datos. Pero pues es algo muy importante que también ya se empieza a volver como una herramienta un poco más visual para analizar los recorridos de los radios. Y bueno, toda esta información, el almacenamiento del GPS y de las posiciones que son como un poco detalladas, que es lo que realmente queremos con esta aplicación, la vamos a poder visualizar desde nuestras 3 diferentes interfaces. Entonces, tenemos la primera, que es la estación de control basada en Windows, el equipo de escritorio, donde está el despachador, donde está el software operando, en un computador con una pantalla que nos va a permitir visualizar esta información. Luego tenemos el acceso web. Este es una interfaz que les va a permitir acceder desde cualquier navegador de Internet, Google Chrome, Internet Explorer,
desde cualquier navegador y van a poder visualizar esa información detallada también desde esta interfaz. Y adicionalmente también lo van a poder visualizar desde la aplicación móvil para Android. Aquí desde su celular, desde su tablet van a poder entrar al software y visualizar este recorrido detallado que nos está enviando cada uno de los radios por medio de su tarjeta opcional genérica y la función de Swift GPS Tracker. Entonces esto también para que lo tengan en cuenta de los diferentes tipos de visualización que les va a permitir el software. Y bueno, otras extensiones adicionales sobre el tema del GPS Tracker. Tenemos la parte de GeoRooming. Aquí voy a tomarme un par de minutos para explicarles bien esta función. No sé si, por ejemplo, las personas que están atendiendo al webinar, quienes han tenido la oportunidad de trabajar con sistemas IPsec Connect, donde tenemos diferentes sitios, cada uno con su cobertura específica. En algunos casos, los radios deberían hacer, bueno, no, normalmente la condición es que hagan el georooming, o perdón, el rooming como tal entre radios, que lo hagan según el nivel de intensidad de señal que se recibe del repetidor A, del repetidor B o del repetidor C. En los casos, por ejemplo, que hemos visto que algunos clientes nos han notificado, es que los radios no hacen el georooming, que si bien están recibiendo un mejor nivel de intensidad de señal de X sitio, no hacen el cambio de canal porque puede que estén recibiendo mejor señal del otro, pero ya como tal están dentro del área de cobertura del repetidor B, por ejemplo. Entonces, para forzar a los radios a que hagan rooming, podemos configurar esta función que les comento, que es georooming. ¿Cómo funciona? Que en la tarjeta opcional del radio configuramos una región específica que es la región de cobertura del repetidor. Entonces le configuramos una región de cobertura para el repetidor A, para el repetidor B, para el repetidor C, y el radio automáticamente, cuando cambie de región, automáticamente cambia de canal. Esto pues ya no nos va a limitar a que lo haga solamente por el nivel de señal, que como les digo, en algunos casos se recibe mejor señal de un sitio que de otro y el radio como tal no hace el cambio así ya esté bajo la cobertura del segundo repetidor. Entonces, esta función bien importante que también se puede configurar en la tarjeta opcional. Y otra función que también ya podemos configurar es la parte de geocercas. Anteriormente, la parte de geocercas estaba atada directamente al software. Es decir, que si en el software yo configuraba una geocerca, un área específica, y el radio se salía de esa área, era el software quien enviaba la notificación. Pero ahora, con esta función y con la tarjeta opcional de los radios, podemos configurar las geocercas en la misma tarjeta opcional. Entonces, desde el mismo software que les comentaba, el Swift GPS, entramos a configurar la región y le asociamos una regla. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que, por ejemplo, el radio, así se haya salido de la cobertura del repetidor, ustedes le van a poder configurar una geocerca al radio para que entienda que de esa área a esa área, por ejemplo, no puede entrar. O también, por ejemplo, para saber configurarle al radio una geocerca, o una área específica que esté asociada a la cobertura de un repetidor y que cuando el radio salga de esa cobertura le envíe un mensaje de texto al radio diciendo, señor, se salió de la cobertura del repetidor A. Esa pues también es una función bien importante para notificar a las personas que salieron de la cobertura de un sitio específico. Entonces, pues como tal, estas son funciones adicionales que también se pueden configurar con el GPS Tracker. Y bueno, ya hablando sobre temas ya de las pruebas que se han realizado con este dispositivo de precisión de GPS, tenemos este viaje que realizaron a Noruega. No sé si muchos de ustedes conocen a Irina, como la ven en la foto. Ella tomó un radio de GP8550 con la tarjeta opcional genérica. Se fue y realizó el viaje completo, donde evidentemente no tenía cobertura de RF durante todo el viaje, porque simplemente tenía el radio. El radio estuvo configurado en un canal simplex, solamente configurado para la recolección de datos, con un intervalo de almacenamiento de 50 metros. Y el resultado, pues es la imagen que ven aquí. Todo el detalle desde la salida hasta el pase por ferry, por ejemplo, y los detalles adicionales del recorrido que se realizó
sin cobertura de GPS. Entonces, pues pueden ver que es algo realmente muy preciso. ¿Qué es lo que se ve? Pues, como les decía, el seguimiento muy detallado de cada uno de los recorridos. Con un GPS convencional solamente veríamos una raya que cruza toda esta región y aquí podemos ver un detalle muy puntual de la actividad que se maneja dentro de la ruta que está pues haciendo cada persona. Esta función también es muy importante para los caminos que manejan varias curvas que realmente requieren alta precisión en los detalles. Como les decía, si tuviésemos aquí un GPS convencional, simplemente veríamos una línea larga o la precisión no sería la indicada o la requerida para un tipo de seguimiento de GPS preciso. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, pues vemos todo el detalle de cada una de las curvas y de cómo se maneja el radio. Pues ya algo mucho más detallado. Y hablando un poco sobre las analíticas en cuanto a la parte del tiempo de conducción y distancia, pues esto sería lo que es el reporte como tal que nos genera Turbonet, donde vamos a verificar cada uno de los datos, cuando el vehículo se detiene, cuando el vehículo, cuando el vehículo maneja eh, o está en actividad, vemos la fecha, la hora y adicionalmente pues vemos las coordenadas y eso lo vamos a poder verificar en el mapa. Entonces esto sería tiempo total de conducción y nos muestra el tiempo y tiempo total detenido y nos muestra el tiempo detenido para pues llevar un reporte de esta parte. Estos son también los reportes que se pueden sacar o analizar referentes a la parte de la velocidad. Entonces, por ejemplo, pues tenemos el primer reporte que está asociado por fechas y pues a la velocidad que alcanzó en cada uno de estos días el vehículo. O también tenemos un reporte que está asociado ya por día. Entonces ya lo tenemos en el día, las diferentes horas del día, cuál fue la velocidad que se alcanzó con el radio, o pues en este caso el vehículo. Dentro del viaje que se realizó, acá tenemos algo muy importante que es la parte del ferry. Solamente como a nivel de ejemplo, porque evidentemente es como el vacío o la línea que tenemos dentro de la trayectoria. Cuando el vehículo entra al ferry, pues mientras la compuerta está abierta, se puede analizar como la velocidad o la ruta que vaya a tener el ferry. Pero cuando ya la compuerta está cerrada, obviamente pues ya no tenemos señal de GPS y ya se perdería ese intervalo. Ya de pronto para este tipo de casos como ferries o cruceros, etcétera, ya se podría ofrecer incluso una solución como indoor por iBeacons, que también es una función bien importante que la pueden considerar en esos lugares donde pues ya no se tiene cobertura por diferentes factores. Otro de los factores que también se analizó durante este recorrido es la parte de los túneles, que pasa exactamente lo mismo. Llevamos todo el seguimiento detallado hasta el momento que el radio ingresa a un túnel. En el momento que el radio ingresa a un túnel, pues perdemos la señal de GPS y como les decía, puede ser un buen caso para implementar soluciones por iBeacons, porque en ese caso pues sí se podría llevar un detallado de la ruta que se esté manejando dentro del túnel, que son lugares donde no tenemos cobertura de GPS. Y bueno, aquí para resumir un poquito y algo muy importante que sí quiero que se lleven este mensaje es que esta es una solución única de Mototurbo y de Turbonet. No hay otros productos similares en el mercado. Como se pueden dar cuenta, realmente es una solución muy importante que cuando ya estamos hablando a nivel términos de GPS y de pues, precisión de esta información. La idea es que la implementen y que la tengan muy presente de pronto en licitaciones o con clientes de pronto muy puntuales para poder blindar estas cuentas o estos clientes, pues es una solución bien importante que como les digo no hay otra igual en el mercado y la idea es que la prueben y que se den cuenta que es una solución bastante eficiente para las necesidades de ustedes y de sus clientes. Y bueno, hablando un poquito ya sobre los puntos principales de lo que es la función del Swift GPS Tracker. Primero, que es lo que vamos a tener un alto nivel de detalles.
Lo vimos durante toda la presentación, creo que en todas las gráficas fue muy claro, la parte del detalle del GPS que se puede manejar con los diferentes radios y solamente activando una licencia en la tarjeta opcional genérica de los radios. Segundo, vamos a poder tener datos relevantes para analíticas y control, evidentemente ya teniendo un detalle y una precisión de la parte de GPS, vamos a poder analizar de forma correcta la velocidad de un radio, el perfil de conducción de un vehículo, de una persona, que también es algo bien importante. Tenemos casos, precisamente tenemos un cliente de seguridad privada que tienen este problema, que cuando me dicen, Mónica, pero es que el radio, el software me bota una alarma de que él pasó 50 kilómetros, no sé, pasó 80 kilómetros por hora, un ejemplo, pero eso lo hizo hace, no sé, 5 minutos, ahorita ya la bajó. Entonces realmente la información no es muy confiable sobre el tiempo real, pues porque la persona evidentemente requiere este tipo de información muy confiable. Entonces ya teniendo esta función activada vamos a poder ofrecer pues datos y analíticas mucho más detalladas. El almacenamiento único para la localización y eventos internos, telemetría, velocidad y geocercas. Todo este almacenamiento, como les comentaba, lo vamos a poder realizar directamente desde la tarjeta opcional. No necesitamos hardware adicional, no se requiere otra función, otro equipo. Como les comentaba, se puede también implementar en nuestro hardware de T500 o GSM Tracker, pero, como les digo, la idea es que si ustedes tienen alguna oportunidad, pues sepan que se puede implementar dentro de la tarjeta opcional genérica y esta misma pues puede realizar toda la lógica que hemos hablado durante la presentación. También vamos a poder llevar un autocontrol para la velocidad y para la parte de geocercas. Obviamente eso va a estar directamente programado en el radio y el radio es quien va a saber él mismo sin necesidad de enviar la información al software o etcétera. Él mismo va a tener configuradas estas reglas para llevar alguna gestión según la velocidad o las reglas que se configuren en geocercas. Y también vamos a poder llevar un seguimiento offline para lugares fuera de cobertura o para planificación de rutas. Como les digo, eso es algo muy importante. Tenemos también casos donde hay clientes que manejan sistemas IP Connect y tienen la cobertura de un repetidor y al lado tienen la cobertura de otro repetidor, pero dentro de esas dos coberturas hay un vacío. Tenemos de pronto 5 o 10 kilómetros que no hay cobertura. Esos clientes donde realmente los vehículos operan dentro de la cobertura de los dos repetidores, normalmente tienen ese vacío que les estoy comentando. La idea es que con estas funciones ustedes puedan ofrecer, o sea, no le instalen otro repetidor y otro sistema solamente por esos 5 kilómetros, sino que configuren esta función para que el vehículo almacene la información de GPS y cuando vuelva a entrar la cobertura del segundo repetidor, pues nos envíe todo el detallado de la información que almacenó en ese gap donde no tuvo la cobertura de GPS. Y luego, bueno, pues básicamente estas serían las funciones principales que queríamos comentarles. Ahora pues ya como un consejo curioso para los trabajadores que estén en campo, con toda esta nueva era de Pokémon GO, la idea es que los trabajadores no atrapen Pokémon en sus tiempos de trabajo, ya que están siendo monitoreados y pues están siendo analizados con una precisión bastante alta por medio de una consola de despacho Turbonet y de una función de Swift GPS Tracker. Entonces, quienes están buscando Pokémon en sus trabajos en este momento, preocúpense porque con una función de estas realmente podrían estar siendo monitoreados. Y bueno, pues ya para resumir un poquito, los que no nos conocen, y bueno, creo que muchos de ustedes ya conocen nuestro equipo, trabajan mucho con nosotros, pero solamente para que conozcan quiénes estamos trabajando para ustedes todo el tiempo y pues estamos 100% disponibles para lo que necesiten. Está Iván Mikev, él es nuestro director de ventas, Irina Simkina, nuestra desarrolladora de negocios, ellos dos están en Rusia, pero pues están siempre llevando toda la gestión para nuestra región. Ekaterina Garber es nuestra representante para la parte de marketing, ella está en Estados Unidos y también nos colabora con todo lo que es material para publicidad, etcétera. Y nosotros somos los 3 chicos que estamos con ustedes en el día a día. Pues quien les habla, Mónica Barragán, yo estoy estoy a cargo de toda la parte de NOLA y de Caribe.
Marcio Bianchini está a cargo de la parte de Brasil y Rafael Villanueva, quien está a cargo de la parte de Sola y México. Entonces, pues como les comentaba, estamos disponibles para cualquier requerimiento, cualquier inquietud, si nos quieren contactar para algún demo, para hacer alguna prueba, pues con mucho gusto les podremos estar colaborando. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio que nos brindaron y la atención. Y ahorita ya vamos a contestar un poco las preguntas que nos generaron durante la sesión. Entonces, me preguntan cuánto cuesta el Turbonet y cuánto por cada mapa anexado. Esta pregunta es de Jorge Asunción Flores. Bueno, Jorge, las licencias de Turbonet evidentemente tienen un costo que lo puedes configurar, consultar con tu representante. Y sobre la parte de los mapas son gratis. Los mapas que manejamos son mapas gratis online que no tienen ningún costo adicional. Y en el caso de que tu cliente quiera adicionar un mapa, de pronto, como les decía, de una cartografía propia que manejen ellos, esto tampoco tiene ningún costo. Simplemente debes adquirir el valor de las licencias del Turbonet. ¿Vale? Bueno, mira, una pregunta muy importante de Wendy García. Dice, ¿el GPS tracker puede identificar si el motorista se ha puesto el cinturón de seguridad y un sensor que indique que el motorista ya está subido en la unidad de transporte? Bueno, Wendy, es una pregunta muy interesante, pero de pronto no está relacionada directamente con el GPS tracker porque, como hablamos en la sesión, el GPS tracker nos permite almacenar localizaciones de GPS. Pero las consultas que nos haces sí son posibles. Tenemos un caso en Australia para un sistema de taxi, si no estoy mal, donde la persona cuando sube al cuando sube al vehículo en el taxi, se tiene un sensor en el sillón. Obviamente esto requiere un desarrollo adicional, una implementación adicional que ya debe ser realizada por ustedes o por el cliente, pero ese sensor mide cuando la persona se sienta y ahí inmediatamente envía un comando de telemetría al radio y el radio lo envía a Turbonet y me muestra que esa persona, en ese caso, para ese ejemplo, ese taxi ya está ocupado. Entonces se podría realizar algo similar, por ejemplo, para en una moto colocar un sensor y verificar que a través de un radio pues envíe esa información al servidor de Turbonet. Ya eso sería como más por la parte de telemetría. Sí, bueno, como te decía, la segunda observación que me dices que eso es para un cliente que tienes, evidentemente puedes ofrecerlo, podemos analizarla ya con un desarrollo adicional, pero más enfocado hacia la parte de telemetría de los radios. Ok, Leonardo nos pregunta cuál es la capacidad de memoria de la tarjeta para almacenar los datos de GPS y por cuánto tiempo los guarda. Como te decía, la tarjeta tiene una memoria de 8 megas que son equivalentes a 500.000 eventos. Por el tiempo realmente es relativo, porque evidentemente, si tú almacenas información cada 2 segundos constantemente, pues ese tiempo va a ser el que te demore en ocupar el sistema. Pero si no lo vas a hacer cada 2 segundos, sino cada minuto o cada 2 minutos, pues obviamente va a ser mayor tiempo de almacenamiento. Eso depende según el tiempo que le configures a la tarjeta. Bueno, ¿y qué pasa si la memoria se llena con datos nuevos que reciba la tarjeta? Si la memoria se llena, el sistema reescribe sobre los datos más antiguos, ¿vale? Básicamente esa es la lógica y así es como opera la tarjeta opcional. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, la presentación evidentemente se las enviamos. Bueno, hay varias preguntas. ¿Qué más tenemos por aquí? El sistema de GPS tracker puede reemplazar los canales revertidos de un sistema. Realmente no es que los reemplace, porque de todas formas enviar la información del GPS te va a requerir
un tiempo en el canal. Lo que hacemos es optimizarlos, es decir, que si tú tienes un canal de reversión de GPS donde enviabas 60 actualizaciones, pues ahora vas a poder enviar más sobre ese mismo canal. Pero si, por ejemplo, tú quitas el canal de reversión de GPS y dejas el GPS y la voz sobre un mismo canal, pues va a ser súper complicado, porque como les comentaba, el sistema de radio siempre le va a dar prioridad a la voz, y por más de que el GPS tracker intente enviar la información, pues va a estar el canal ocupado. Entonces, de todas formas, sí se recomienda que se mantengan los canales de reversión de GPS, evidentemente según la capacidad o la cantidad de radios, por eso les recomendamos el System Planner, pero pues esa parte ya tendría que ser un poco más de análisis y lo que les digo, de todas formas sí vale la pena mantenerlos. Ok, otra pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede seguir un equipo portátil dentro de un edificio donde hay cobertura, donde no hay cobertura de GPS? Jorge, para eso Motorola diseñó una nueva solución de la nueva serie de radios E, y estos radios permiten hacer integración con unos dispositivos que se llaman iBeacons, que mencioné un par de veces durante la presentación. Estos iBeacons son unos dispositivos transmisores Bluetooth, los cuales tú vas a poder configurar. Son unos pequeños dispositivos que vas a poder instalar en diferentes sitios, y el radio va a poder identificar cada uno de estos iBeacons y llevar un seguimiento en lugares donde no tienes GPS. Esa sería una buena opción. Otra pregunta de Baltasar: ¿el intervalo mínimo de 2 segundos es independiente de si tenemos Enhanced GPS o no? Sí, ese es el mínimo que se puede configurar, bien si así tengas Enhanced GPS o no tengas Enhanced GPS. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles radios no necesitan la tarjeta opcional? La serie 8000. ¿Vale? Esos son los únicos que traen las tarjetas, y creo que son solamente los 8550, pero bueno, eso tendremos que verificarlo bien con Motorola, pero si no estoy mal, la serie 8000, los únicos que lo traen. La serie 5000, 4000 y 6000 no traen la tarjeta opcional. ¿Qué más tenemos por acá? ¿En qué tiempo estarían los equipos homologados con la serie E? Bueno, como tal, ya está homologado porque eso está asociado directamente a la tarjeta opcional, entonces es solamente esperar que los radios, creo que ya en algunos de nuestros países están disponibles, y es simplemente que se adquieran y no, y pues realizar las configuraciones. Bueno, básicamente, ok, espera, hay otras preguntas por acá. Se necesita una licencia específica de despacho. Bueno, no, como les decía, necesitan las licencias del software normal, las de Turbonet, y adicionalmente deben adquirir la licencia para el radio. Esa es una licencia que se asocia al firmware del radio, y es una licencia que simplemente se le activa al radio, no tiene que estar asociada directamente al software, sino es al radio. Con el uso del GPS se tiene un mayor consumo de batería del equipo. Pues como tal, Ricardo, ese análisis ya toca verlo un poco más sobre campo, pero en teoría no, porque estamos utilizando el mismo tiempo de envío de información que lo que utilizamos antes para enviar una coordenada de GPS, pues ahora se envían más. Se está utilizando la misma como tal, pues el mismo recurso, pero con más información, entonces no te debería pues consumir más batería. ¿Qué pasa si se desconecta el radio? Es decir, si se apaga o si sigue el recorrido, los datos se pierden. Sí, si el radio está apagado, evidentemente no recibe GPS porque pues no tiene la señal como tal para esta parte. Me preguntan si es una licencia de Motorola. No es una licencia de Motorola, es una licencia de Turbonet, la licencia del GPS Tracker. ¿Vale? Una pregunta bien interesante, que si el GPS Tracker también guarda la memoria, en la memoria las localizaciones con los iBeacons. Por ahora no las guarda, pero está en desarrollo esa parte. Es decir, ya se está trabajando para que también almacene la información de los iBeacons, pero por ahora pues no está desarrollado.
Bueno, ya temas de la parte del canal de reversión de GPS, pues que como les digo, sí depende según la cantidad de usuarios. Em, ¿Funciona en ambos, Turbonet Enterprise y Turbonet Plus? Sí, funcionan ambos, pero pues para la parte de Turbonet Plus con las licencias de Turbonet Plus y se adquiere esta licencia adicional simplemente para el radio con las licencias de Turbonet Enterprise. Eh, ok, algo muy importante también, el software de programación de la tarjeta opcional, quién nos lo da y dónde lo instalas para cómo opera el CPS, si opera con el CPS de Mototurbo. Es un software diferente, lo pueden descargar de nuestra página de internet o nos pueden consultar directamente para colaborarles y enviarles esa parte. Bueno, pues yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Las preguntas que queden pendientes, pues se las quedo por confirmar con nuestros diferentes representantes. Realmente muchísimas gracias por el tiempo, por la atención y pues cualquier inquietud o cualquier duda que tengan adicional, pues quedo muy atenta o quedamos muy pendientes para colaborarles con esta función. Muchísimas gracias y pues espero verlos en otro próximo webinar que tengamos dentro de los siguientes días, ¿vale? Que tengan un excelente día y un buen fin de semana.